mucho. ¿Ya se acabó la clase? clasificación o zona climática. Por lo tanto, pues debemos conocer a qué hace referencia la radiación solar. Ya tenemos una idea de que nuestro principal motor de energía, y esa energía, en este caso, es renovable, una fuente inagotable, que es el sol. Vamos a trabajar, pues, primero, hacer una revisión sobre en qué influye esta energía. Recuerden, dentro de un ecosistema, nosotros tenemos los elementos bióticos y los elementos abióticos, es decir, seres vivos y seres inertes. Nosotros nos ocupamos dentro de los seres bióticos, es decir, de los seres que tienen vida, y en función de eso necesitamos conocer cuáles son los elementos que se requiere para que se pueda realizar los procesos físicos y biológicos. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es la energía. La energía, que es el punto básico para que se desarrollen todas estas funciones de los seres vivos. Y esta energía es la que se conoce como la radiación solar. Dice que esto nos puede, de acuerdo a esa energía, puede causar fenómenos de una forma inmediata por la elevada cantidad que presenta el Sol. Esa energía puede hacer evaporar de una masa de agua grandes cantidades, las convierte en vapor de agua, para luego analizar lo que es el ciclo hidrológico. Entonces, ¿quién tiene esa fuente de poder más elevada? Pues es el Sol. Que habrá también, hay fuentes de energía, pero que no tienen esa cantidad enorme como la tiene el Sol. Dentro de esa energía, que nosotros la conocemos como radiación, pues hay un sinnúmero de formas de presentarse la radiación y también una forma de ingresar a la superficie terrestre. Recuerden que estábamos hablando de estas 5 capas atmosféricas, que lo que trataban de hacer era de absorber la mayor cantidad de radiación para poder regular la temperatura en la Tierra. Si no, esto sería pues un horno en donde no se puede desarrollar la vida. Por lo tanto, la mayor parte de energía queda absorbida en las capas atmosféricas, y habíamos indicado cuál era, en cuál regulaba e incrementaba su tamaño para poder absorber cuando tenía una mayor actividad dentro del Sol, dentro del núcleo específicamente. Ahora, la mínima cantidad que ha logrado, en este caso, atravesar, vamos a decir, atravesar estas capas atmosféricas, es esta radiación extraterrestre. Tenemos que lo que ha logrado atravesar radiación solar, que viene de forma directa, pero a su vez esta radiación solar nuevamente se difumina, se regresa al chocar sobre la superficie de la Tierra. Y esto está relacionada con las características, en primer lugar, de nubosidad, porque la primera fuente para que se pueda reflexionar, o sea, es decir, se devuelva a la atmósfera, son las nubes. Si tenemos un día nublado, por lo general se dice que aproximadamente un 95% de toda la energía que ha logrado atravesar a nuestro planeta, nuevamente se va a regresar a la atmósfera. Si ustedes observan, tenemos un vector que regresa, un vector que ingresa, y este vector, una pequeña cantidad, dependiendo de la nubosidad, que este vector va a tener una mayor longitud, dependiendo el grado de nubosidad. Por ejemplo, si nosotros observamos el día de hoy, para los que estamos dentro de la ciudad de Loja,
vemos que está nublado. Eso significa que la mayor cantidad de radiación que logró ingresar se va a devolver nuevamente a la atmósfera. Pero si fuera un día totalmente soleado, pues toda esa energía, la poca energía que logró ingresar, va a quedar dentro de la superficie terrestre. Ahora, esa energía dentro de un día soleado, no es que toda la energía se va a absorber en la superficie terrestre. También dependerán los tipos de superficie con los que tiene contacto, si son los árboles, si es la nieve, si es, por ejemplo, una vía, si es de asfalto, la vía es de una vía de hormigón, si la casa tiene un techo de color oscuro o si el techo de la casa es de un color claro. Entonces todo eso está en relación a la absorción de esa radiación. O si estoy caminando y la ropa que estoy utilizando es color claro o es un color oscuro, entonces eso también me indica qué cantidad de radiación va a absorber y qué cantidad de radiación se va a reflejar, que no es la misma cantidad. Y luego ya vamos a ver que esto está relacionado con lo que se llama albedo, que lo vamos a simbolizar con alfa. Ya vamos a ver cuándo es mayor el albedo en función de qué tipo de superficie. Ahora, esta radiación solar, ya hemos dicho que ingresa, que se refleja, que no toda la cantidad de radiación que emite el sol, pues la absorbe el planeta, porque tenemos estas capas atmosféricas que nos ayudan a protegernos. Ahora, tiene una forma de ingresar, es decir, que puede presentarse como una onda larga entrante y también puede reflejarse como una onda larga saliente. Y también como onda corta, entrante o saliente. Entonces, ¿cuál es la forma de ingresar? Como ondas largas o como ondas cortas. Cada una tiene su característica especial. Todo ello, lo que estamos viendo aquí, es un componente de la radiación. Son componentes de la radiación, es decir, que la radiación se divide a su vez en componentes. Y estos componentes, en este caso, son los que originan pues estos parámetros atmosféricos que vamos a analizar. Entonces tenemos la radiación extraterrestre, que la simbolizamos como RA, y la vamos a presentar en unidades de megajoules por metros a la -2 y por día a la -1, que es una forma de expresión. Unidades en este caso al momento de calcular. Esta radiación extraterrestre, entonces aquí tenemos de forma esquemática el Sol, entonces tenemos toda la radiación que emite el Sol, pero si ustedes observan la Tierra, está con esta parte gaseosa que hace que se refleje una enorme cantidad de radiación, se refleja nuevamente. Y hay una cierta cantidad, miren, del total, se observan en este caso el ancho de estos rayos. Miren si fuera el total que ingresara a la Tierra, pero si ven que entra muy pequeña cantidad y eso se difunde, todavía es energía difusa. El albedo también hace que se difunda, se regrese, las nubes también, o sea, tenemos muchas mantas protectoras que a su vez hacen que se reflecte esta energía extraterrestre y por lo tanto la temperatura pues es más agradable. No tenemos una elevada temperatura. Y esto está en función de los 365 días del año. Ningún día tiene una radiación similar. Cada día tiene valores diferentes de radiación. Es decir, si yo les digo la radiación para el 17 de mayo, comparada con la radiación del
10 de mayo para el mismo lugar, ustedes hacen los cálculos y van a ver que hay una variación. Entonces me calculan la radiación para el 31 de diciembre y la radiación para agosto. Ustedes dicen en diciembre, pues que exista menor temperatura. Y en agosto, es un mes de verano, una mayor temperatura. Entonces la temperatura está en relación ¿a quién? A la radiación. Por lo tanto, va a ser totalmente diferente. ¿Cuáles son los componentes? Pues de la radiación solar que llega a la superficie receptora, en este caso la Tierra. Tenemos componentes directos, componentes que nuevamente se reflectan o difusos y el albedo. Y finalmente la sumatoria de ellos nos da una radiación global. Ahora, esta radiación extraterrestre, si está en la parte superior, se encuentra en la parte superior de la atmósfera y sobre una superficie horizontal, se conoce como radiación solar extraterrestre. Si está en la parte horizontal, aunque sabemos que la Tierra pues no es un cuadrado, pero si se encuentra en dirección horizontal, se conoce como radiación solar. Ahora, si el Sol tiene un ángulo directo, estamos hablando de un ángulo de 90 grados, el ángulo hace que la energía sea directa. Por ejemplo, para todos los lugares que se encuentran cerca a la línea ecuatorial, pues forma 90 grados. Eso significa que va a recibir mayor cantidad de energía. Pero si tenemos un ángulo de incidencia directa encima de la cabeza, pues estamos hablando de una radiación promedio que se puede considerar que es un valor de 0,082 megajoules metros a la menos 2 por minutos a la menos 1. Es decir, que son valores promedios cuando se cumple que el Sol se encuentra directamente encima de la cabeza. Porque los ángulos del Sol siempre van a variar para diferentes lugares. Si hablamos de los polos en relación con la línea ecuatorial, no es la misma cantidad de radiación que se va a recibir, es totalmente diferente. En los polos será mínima y en la línea ecuatorial será la máxima cantidad de radiación. Ahora, si los ángulos varían, eso hace que se pueda diferenciar lo que son las estaciones. Las estaciones están en función de qué? De la posición del Sol, del ángulo de difusión, en este caso. Y ello, pues, va a ser diferente. Por ejemplo, España, que tiene las 4 estaciones. Comparamos con Ecuador, que tiene 2 estaciones. Por lo tanto, pues, eso va a estar en función siempre de la posición del Sol. Cambia la posición del Sol, cambia la estación. Pasa de invierno, verano, otoño, primavera. Entonces, y a más de los 365 días, hemos dicho que la posición va a cambiar, no se mantiene similar, también es la hora del día. Si hablamos de las 6 de la mañana y lo comparamos con las 8 de la noche, no va a ser la misma cantidad de radiación. 12 del día, se supone que tenemos la hora máxima de radiación hasta las 2 de la tarde aproximadamente, y luego empieza a disminuir. Entonces, depende del día, depende de la hora del día, la cantidad de energía que se va a recibir y la posición. Por lo tanto, pues hay lugares que de acuerdo a la posición permanecen 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses sin radiación o una radiación muy baja, por lo tanto no se puede diferenciar el día de la noche. Esta radiación extraterrestre, como está relacionada con la posición, es diferente de acuerdo a la latitud, en este caso, considerando como punto base la línea ecuatorial. Entonces aquí tenemos la línea ecuatorial. Esta línea gris que observan ustedes se considera el sistema de referencia.
O sea, hacia arriba y hacia abajo. Si tenemos hacia arriba, tenemos todo lo que se refiere a latitud Más norte bien. y hacia abajo latitud sur. Mira, ve. En función de los ¿Quieres meses plan y de en esa función cocina de como la tiene? latitud, se encuentran los valores de radiación. Si consideramos a la latitud sur, vamos a encontrar primero, en el momento de calcular, que sus valores tienen que traducirse como negativos, pero eso negativo lo único que me indica es la posición, es decir, de la línea ecuatorial hacia abajo, negativo, de la línea ecuatorial hacia arriba, positivo. Y Parecía vemos que la cuál es bonita. el comportamiento. Aquí tenemos valores de radiación de 0 a 50 megajoules metros a la menos 2 día a la menos 1. Vamos a considerar la latitud 40 grados ¿Dónde norte. está? ¿Cuánto hay? Si nosotros seguimos esta línea de 40 grados norte, nos dice que la radiación para el mes de enero, para principios de enero, porque hemos dicho que no son valores similares en todos los 365 días. Aquí está aproximadamente 14 megajoules metros a la menos 2 por día a la menos 1. Eso es a inicios de enero. Yo quiero saber cuál es el mes en donde hay mayor radiación para todos los países que se encuentren localizados a 40 grados norte o las ciudades. Entonces, trazo una línea, aproximadamente veo que para mediados de junio, en estas ciudades o países que se encuentran dentro de la latitud 40 grados norte, llega a un máximo de radiación de aproximadamente 42 megajoules metros a la menos 2 por día a la menos 1. Pero si vemos lo opuesto, 40 grados sur, para la misma fecha, mediados de junio, los valores cambian totalmente. Mientras que para los países de 40 grados latitud norte tenemos 42 megajoules, para los países que se encuentran en la latitud sur 40 grados, se encuentra una temperatura muy baja, una cantidad de energía de radiación pues también muy baja, que consideraríamos un valor de 12 megajoules metro cuadrado día. Así que no todos tenemos el mismo valor de acuerdo a la posición, de acuerdo al día. Entonces, no es que los 365 días mantienen la misma radiación. Son totalmente diferentes. Difieren de acuerdo a la latitud específicamente. Si hablamos de Loja, ¿en qué latitud estamos? ¿Norte o sur? Sur. ¿Qué? Sur. Estamos. Latitud sur. Correcto. Aproximadamente, Un segundo. ¿cuál sería el valor de latitud? 4. Ya dicen que sur, está correcto. 4. Pero aproximadamente, Vamos a ser 4. 4 es. ¿cuál sería este valor? Latitud 4. 4. 4, está entre 3, 4 grados de latitud, en este caso, sur. Y ese valor tenemos que manejarlo como un ¿Qué valor hiciste? negativo ¿De a qué la hiciste? hora de realizar los Latitud. cálculos de radiación. Latitud estamos en 3 y 4. Para ello, pues existen Ya. tablas que nos Longitud van estamos en a ayudar. 39. Vamos a continuar. Ah, ya. ¿Se ha Ahora, sorprendido? dentro de esos componentes de la radiación, nosotros hemos dicho que se puede presentar de onda larga o de Ay, onda pues, corta. que no aprendo Hay nada, radiación y son un solar, disco de hemos dicho que es la energía que se presenta ya a nivel horizontal, cuando llega al 3 y planeta. 4. Nada, Esa ya, energía entonces, se puede no, son visualizar en forma de onda corta o de onda 4, larga. Si hablamos de la radiación solar de onda corta, es la radiación, en este caso, que atraviesa la atmósfera, que llega a la superficie terrestre y que una buena cantidad de esta energía, pues nuevamente se dispersa, se refleja otro porcentaje y también es absorbida por los gases, por el polvo atmosférico, por las nubes. Entonces, por eso, pues, que estos elementos, específicamente las nubes y los gases, son los que absorben esta radiación. Y el polvo atmosférico también nos ayuda a absorber esa
cantidad de energía. Aquí tenemos esquemáticamente la radiación solar, los gases de invernadero, que hemos indicado que se encuentran en la segunda capa, que se difunden de forma horizontal, no de forma vertical, y eso hace pues que incremente los problemas de impactos a nivel mundial sobre incrementos en la temperatura específicamente. Tenemos también que esta radiación absorbida, la que está de color rojo, hay una cierta cantidad de radiación retenida en diferentes superficies y otra radiación nuevamente que se libera al espacio. Es decir, no toda la radiación se va a quedar con nosotros, sino un buen porcentaje se regresa, se libera al espacio. La radiación que retiene, pues hace que la temperatura sea mayor. Y esta energía que ingresa pues, es el elemento principal para todos los procesos físicos, biológicos de los seres vivos. Habíamos hablado de la radiación solar en el plano horizontal. Y aquí está la forma cómo llega. Radiación de onda corta o radiación de onda larga. Tenemos radiación de onda corta que viene directamente y la radiación de onda larga, que es específicamente la energía que se regresa al espacio, vamos a decirlo así. En cambio, la radiación de onda corta es la que se queda, por lo general, en un buen porcentaje retenida en la superficie terrestre. Radiación solar de onda corta, acá está. En un día despejado, la radiación solar nos dice que constituye el 75% de la radiación extraterrestre. Si hay un día sin nubes, el porcentaje que va a ingresar es el 75% de la energía o radiación extraterrestre. Y si es un día nublado como el día de hoy, pues por efecto de las nubes se va a dispersar en la atmósfera. Estamos hablando de un 95% que puede dispersarse dependiendo de la cantidad de nubosidad que está presente en el día. Por ejemplo, hoy tenemos un día muy nublado, por lo tanto, pues la mayor cantidad de energía se va a reflejar. Hablábamos de las ondas cortas, de las ondas largas. Si nosotros hacemos un cálculo, la radiación relativa de onda corta es la división o el cociente entre la radiación solar y la radiación solar en un día despejado, S sub O. Hacemos una división y calculamos. Eso lo vamos a hacer más adelante. Y el valor de la radiación, en este caso que se refleja, se conoce como albedo. Habíamos dicho que lo vamos a simbolizar como alfa y la radiación neta solar, que es la diferencia de la radiación entrante y saliente, la vamos a representar con R mayúscula, N sub S y sub N, o sub N y sub S. Ahora, ¿este albedo de quién depende? Yo les había indicado, depende de las superficies sobre las cuales, en este caso, llegó. Y aquí está. Entonces, la energía y los porcentajes de albedo. Si es una superficie que está totalmente cubierta de hielo, eso específicamente para las zonas totalmente frías, para los polos especialmente, la nieve, al igual que las nubes, hace que se refleje nuevamente al espacio la radiación. Entre mayor cantidad de nieve tenga su superficie, se puede reflejar entre un 80 y 95%. Es decir, que únicamente del total que ingresó se va a absorber un 5%, que es bajísimo. Por lo tanto, como es un porcentaje súper bajo, las zonas que se encuentran más cerca a los polos no se van a derretir.
Entre más alejadas estas zonas estén a los polos, ya estamos con un valor de radiación mayor, porque está más cercano, más alejado a los polos, pero más cercano a la línea ecuatorial, a donde se recibe mayor cantidad de energía. Por lo tanto, habrá épocas en el año en donde haya un pequeño deshielo cuando esta radiación es mayor. Pero el resto del año, por lo general, se va a quedar absorbido un 5% y el 95% se refleja. Bosque. El bosque, dependiendo de la densidad de siembra, donde se encuentran los árboles, tendrá un albedo, es decir, una reflexión entre 10 al 20%. Es decir, se va a quedar retenido un 80% de energía en el bosque. Tiene mayor densidad, mayor cantidad de energía, va a quedar retenida. Si la densidad es muy pequeñita, el albedo también va a ser mayor. Todo depende de qué tan alejado esté cada árbol entre sí. Tierras de cultivo. Las tierras de cultivo, por lo general, la densidad pues, es un poco más baja que los bosques y está en un orden de reflexión de albedo del 10 al 25%. La hierba, recuerden, la hierba tiene una densidad más pequeña todavía que las tierras de cultivo, por lo tanto el albedo también es superior. Está entre un 25 y 30% de energía que se refleja. La luna también tiene un porcentaje entre 6 y 8% de albedo, es decir, que se queda retenido únicamente un 92 a 94% de energía que queda retenida en la luna. Zonas de agua, depende de la altura del sol en función del nivel, la superficie del agua. Está también con un albedo que se puede presentar dentro de un rango del 10 al 60%. Entre la altura sea más corta al sol, el albedo va a ser mayor. Por lo tanto, puede retenerse un 40% de energía y un 60% reflejarse. Las vías, también habíamos indicado, de contacto directo con la radiación, si es asfalto, está entre 5 y 10%, que se va a reflejar. ¿Cuánto queda retenido? Entre un 95 a un 90%. Por lo tanto, cuando usted realiza una caminata en un día soleado por una calle de asfalto, por más protección que usted tenga, ¿verdad? Utiliza gafas, protector solar, un sombrero, y usted va caminando por esta zona de asfalto. Ustedes ven que el albedo, en este caso, es muy pequeño, 5%. Entonces, al momento que se refleja, entonces directamente también va a su piel, a su rostro específicamente, la parte descubierta, y eso es lo que le va a hacer estragos en su piel. Entonces dice, pero ¿cómo? Si yo iba con sombrero, con gafas, con todo, y estaba totalmente cubierto, pues recuerden que también se refleja, es decir, de la superficie hacia arriba, no solo es de la superficie, perdón, del sol hacia abajo, que va a caer en este caso, o va a ingresar la radiación, sino también esa misma radiación que ingresó se refleja, y eso es lo que nos causa problemas. Si es un pavimento seco, pues aquí el albedo ya es mayor, se refleja del porcentaje entre 17 y 27%. Si la superficie es de piedra o ladrillo, estamos entre 20 y 40%. Si el tejado es claro, se refleja entre un 35 y 50%. Y esto es lo que tiene que ver también con las tonalidades de ropa cuando utilizamos. Si es una ropa clara, vamos a decir que absorbe un 50% y otro 50% se refleja. Pero si es una ropa oscura, así como el tejado oscuro, se refleja un 8% y se queda retenido un 92%. Por lo tanto, pues dice, cuando utilizamos, no utilizar ropa negra cuando en un día despejado. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque en los colores oscuros se retiene la mayor cantidad de radiación, a diferencia de los colores claros. Por ser colores claros hacen que se refleje esa radiación. Esta es la explicación que nosotros tenemos desde el punto de vista climatológico. Entonces, este albedo es la cantidad de energía o de radiación que se refleja.
Y eso es lo que se conoce como albedo. Y esto varía de acuerdo a las superficies, de acuerdo también al ángulo de incidencia o la superficie terrestre. Hemos dicho que puede ser muy elevado en el caso de lugares, especialmente de los polos, de 95% y muy baja en un suelo desnudo. Si ustedes caminan descalzos por un suelo totalmente desnudo, ustedes sienten la temperatura mayor que si caminan en un suelo cubierto de pasto. ¿Por qué? Por el valor del albedo. Si es de un suelo desnudo, el albedo pues será tan bajo, de un 5%, que se va a quedar retenido un 95% de energía. La cubierta verde también está entre albedo entre 0,2 a 0,25 o 20-25%. Por un cultivo de referencia, el albedo pues se puede trabajar de un 23%. Entonces depende de la densidad, hemos indicado, depende de qué tan cercano, depende de la posición del ángulo del sol. Entonces todo ello pues me va a indicar si el albedo es mayor o menor. La radiación neta de onda larga que hemos indicado, que esa radiación de onda larga es absorbida por la atmósfera o perdida por el espacio. Entonces la onda corta era la que ingresaba directamente y la de onda larga es la que es absorbida por la atmósfera o se pierde en el espacio o es una energía difusa que se refleja otra vez al espacio y no se queda en la superficie terrestre. En cambio, la de onda corta sí. La superficie terrestre emite y recibe radiación de onda larga. La diferencia entre la radiación de onda larga entrante y la saliente se llama radiación neta de onda larga, RNL, que es un delta, en este caso, de valores de radiación de onda larga y de onda neta de entrante y saliente. Se hace una diferencia y se puede determinar cuál es el valor de RNL. La radiación de saliente de onda larga es siempre mayor que la radiación entrante. Entonces, ¿por qué? Por ese valor de albedo que representa, que se refleja, entonces siempre va a ser mayor. Si hablamos del día y la noche, es positiva en el día y negativa en la noche, porque al sol no lo tenemos, ¿verdad?, en la noche, pero sí en el día. Por lo tanto, valores mayores en el día y menores en la noche, incluso negativos, porque está ausente totalmente. Flujo de calor del suelo. Entonces, el suelo, dependiendo las características de cobertura, si es un suelo desnudo o un suelo con vegetación, se presenta este flujo de calor. Entonces, valores positivos cuando se calienta, es decir, cuando llega la energía del sol, y negativos cuando se enfría, especialmente en la noche o en las primeras horas de la mañana o en la tarde. ¿Por qué es importante la radiación? Hemos dicho procesos biológicos, procesos químicos, entre ellos el proceso de fotosíntesis, crecimiento y desarrollo de la floración y fruto, para la generación de energía eléctrica con los paneles solares, mantenimiento de una temperatura del planeta compatible con la vida. Todo ello es posible gracias al ingreso de la radiación solar. Para calcular la radiación solar nosotros tenemos un valor o una constante solar que tiene un valor, anoten por favor, de 0,082 megajoules metros cuadrados por minuto. Y esta constante solar pues se utiliza para realizar el cálculo de radiación extraterrestre. Para medir la radiación más adelante pues ustedes van a venir a la estación meteorológica y van a revisar qué instrumentos utilizamos para medir la radiación. Y aquí ya nos adelantamos que el actinógrafo mide la radiación solar global diaria. Entonces, para el principio, para determinar pues la cantidad de radiación es la temperatura. La temperatura y el metal. Recuerden que el metal a mayor temperatura pues se dilata, incrementa y esto mide. Y a menor temperatura se contrae, por lo tanto disminuye el valor. Y ese es el principio del actinógrafo. Se contrae
temperaturas bajas o se dilata para temperaturas más elevadas. Y como tiene láminas bimetálicas, nos van a indicar los coeficientes de dilatación o de contracción. La influencia de la atmósfera sobre la radiación está sobre los procesos de absorción, de dispersión y de reflexión. Absorbe la energía, se dispersa la energía a través, en este caso, de los rayos solares o se refleja a través de las nubes especialmente. ¿Qué unidades vamos a trabajar? Megajoules, metros cuadrados por día. Tenemos también que las unidades de la radiación, de acuerdo a esta tabla, pues podemos trabajar en megajoules, megajoules, metro cuadrado por día, calorías por centímetro cuadrado por día. Podemos también trabajarlo en vatios por metro cuadrado o en milímetros por día. Y cada uno con su correspondiente factor para obtener otra unidad que es muy importante en milímetros por día, que se conoce como evaporación equivalente. Entonces, la radiación solar, a su vez, se convierte en evaporación equivalente al multiplicar por cada uno de estos factores en función de las unidades que obtenemos al calcular la radiación extraterrestre. Listo. Calculadora, lápiz y apuntes. Vamos a resolver un ejercicio. Jairo. Anoten por favor el ejercicio que está planteado. Nos dice calcular la radiación extraterrestre. Vamos a calcular esa energía para el 3 de septiembre a 20 grados sur. 3 de septiembre, 20 grados sur. Si ustedes observan, nos están dando una fecha específica. Habíamos indicado que el valor de radiación es diferente para cada día y dependiendo la hora. Aquí únicamente nos piden que hagamos un cálculo promedio para el 3 de septiembre. No nos dan el día, perdón, no nos dan la hora, pero nos dicen un valor, una fecha de 3 de septiembre a 20 grados sur. Y nos están dando también la latitud. Me indican si ya lo tienen copiado el ejercicio. Me indican si tienen copiado el ejercicio. No, ingeniero. Ya, ingeniero. Avanzando. Entonces, para calcular la radiación, vamos a indicar en primer lugar la fórmula. Entonces, para calcular la radiación extraterrestre, multiplicamos un valor fijo de 24 por 60 y dividimos para pi. Esta multiplicación es para obtener todas las unidades específicamente primero que tienen que estar en megajoules por metro cuadrado por día. Entonces, estos valores me ayudan con esa conversión para el resto de unidades. Multiplicamos por GS sub C. ¿Qué es el GS sub C? Habíamos hablado que es una constante solar que se utiliza con un valor de 0,082 megajoules por metro a la menos 2 o metro cuadrado por minuto a la menos 1. Esa constante no va a variar. Para todos los cálculos que vamos a hacer la vamos a utilizar. Luego dice DR. Ese DR pues es la distancia relativa inversa. Distancia relativa inversa. Ese DR, estamos explicando la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, la radiación extraterrestre, multiplicamos por una constante 24 por 60 sobre pi.
por la constante solar, que es 0,082 megajoules metro cuadrado, o metro a la menos 2 por minuto a la menos 1, por la distancia relativa inversa, que tiene en este caso la connotación de 1 más 0,033 por coseno de 2 pi sobre 365 por j. Repito, hasta aquí. Para calcular la radiación extraterrestre vamos a utilizar esta expresión que es presentada por la FAO. Esta expresión de la FAO nos dice que tenemos que multiplicar 24 por 60 sobre pi, dividirlo para pi, por este GCC, que es la constante solar, en 0,082 megajoules metros a la menos 2 por minuto a la menos 1, y por la distancia relativa inversa. Estamos hasta aquí. ¿Cómo se calcula la distancia relativa inversa? La distancia relativa inversa es igual a 1 más 0,033 por coseno de 2 pi sobre 365 por j. Ahora, de todos los elementos que tiene la expresión de la distancia relativa inversa, lo que no conocemos es j. ¿Qué es j? J es el número entre 1 y 365 días que le corresponde al día que vamos a calcular la radiación. Por ejemplo, miren ustedes, y hay tablas que están dadas. Recuerden, el 1 de enero, J es 1. Y el 31 de diciembre, J es 365 días. 365. Y así. Entonces nosotros vamos a calcular para septiembre. Entonces reviso cuál sería para septiembre. Vamos viendo, aquí tenemos de enero a junio. Por ejemplo, si yo les pido J para el 10 de abril, ¿cuál es el valor de J? De acuerdo a esa tabla. ¿100? 100, profe. Correcto. Aquí tenemos las fechas de los meses. Y aquí tenemos los meses de enero hasta junio. Les digo 10 de abril. Dicen 10 y busco el mes de abril. 10 de abril. Entonces, ¿cuál es el valor? En este caso es un valor de 100. 100. Correcto. Es un valor de 100. Ahora, para el día de hoy, ¿qué fecha estamos hoy? 17. 17. 17 de mayo. ¿Cuál es J? 76. 107. 107. Entonces busco, perdón. Busco 137, señor ingeniero. mayo 137. 137. y busco el día, la fecha de mayo, 17 de mayo. Vengo con 17 de mayo, 17 de mayo, hasta llegar a mayo. ¿Cuándo tenemos? 137. 137, correcto. El día del trabajo, ¿cuál le correspondía a J? 121. 121. Correcto, el día del trabajo es 1 de mayo. Le corresponde un J de 121. Para el ejemplo que nosotros tenemos, Es para septiembre, 3 de septiembre. 263. 263. 46. 246. Es para el 3 de, 246. septiembre, para el 3, 3 de septiembre. Sería el 46. 246. correcto. De ahí sale J. Entonces ya sabemos de dónde sale J. La fecha o el día. Buscamos en la tabla agendar la cita. y revisamos. Entonces ya sabemos de dónde viene J. Entonces con ese valor de J podemos calcular la distancia relativa inversa. Vayan copiando estas expresiones. Me regreso a la ecuación principal. Estamos hasta aquí. Luego dice omega sub S. ¿Qué es omega sub S?
Omega es el ángulo de radiación a la puesta del sol. Hemos dicho que el ángulo es diferente para cada día. Entonces, ese ángulo de radiación o omega sub S, que también es este que está aquí. A ver, dime. Esta también es omega sub S. Aquí le falta el S. ¿Sí? Corríjame en esta ecuación, es omega sub S. Igual que el omega sub S que está acá. Y eso es el ángulo de radiación. Entonces, el ángulo de radiación que nos pide aquí, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues para calcular el ángulo de radiación, nosotros necesitamos conocer delta y conocer phi. Esto se escribe así, no es pi, bueno, se escribe así. Esto que está aquí es pi y esto es delta. ¿Qué necesito conocer? Phi y delta para poder calcular el ángulo de radiación a la hora de la puesta del sol. Inverso coseno o arco coseno de menos tangente de phi por la tangente de delta me da el ángulo de radiación. Pero aquí yo no tengo ni phi ni delta. Entonces voy a ver cómo calculo phi y delta. Anote por favor la expresión, me indica si ya la tienen. El de Una vaca. captura. Listo, me falta phi y delta. ¿Qué es phi dentro de la ecuación? Cuando hablamos de phi, es la latitud. Estamos hablando de phi, es la latitud. En este caso a nosotros ya nos indican que es una latitud de 20 grados sur. Si es sur, es negativo. Claro. Si es norte, es positivo. Recordarán el signo. Entonces vamos a calcular phi. Sí. ¿Cómo calculamos phi? Para calcular phi nosotros tenemos igual, la calculadora tiene que estar únicamente en radianes. Toda la calculadora tiene que estar en radianes. Entonces aquí phi, salió muy bien phi, esto es phi, es igual a pi sobre 180, y esto va a llegar a los grados decimales. Y en vez de esos grados decimales, yo multiplico la latitud. En el caso de nosotros es 20 grados, pero como es latitud sur, un valor negativo. Si fuera latitud norte, un valor positivo. Un valor positivo. Entonces todo eso depende si es sur o es norte. ¿Cuál es el caso? Entonces, en función de ello, reemplazamos. Y así calcularíamos phi. Ahora, ¿cómo calculamos delta? ¿Cómo calculamos delta? Acá está delta. Delta es más fácil calcularla porque únicamente tenemos que multiplicar 0,409 por el seno de 2pi sobre 365 por j, que ya sabemos que es el número que le corresponde de acuerdo entre 1 a 365 días, de acuerdo a la fecha, menos 1,39 y tenemos delta. Ya con el valor de phi, con el valor de delta, nosotros podemos calcular omega. Ya con ello, ahora sí, es fácil calcular omega. Ya tenemos phi, vamos a calcular omega con el arco coseno de menos tangente de phi por la tangente de delta. Y con ello ya tendríamos todos los elementos para aplicar la ecuación. Regresamos a la ecuación principal. Aquí está la ecuación principal. Entonces ya tenemos el ángulo de radiación, ya tenemos la latitud y tenemos la declinación solar o delta, en este caso, y con ello podemos ya ir reemplazando y calculando lo que nos indica. Vamos con el ejercicio. Entonces aquí me indican, voy a anotar el enunciado.
Entonces me dicen calcular. ¿Me indican si están viendo la pizarra? No. No, No, ingeniero. Ya, denme un minuto para volver a compartir. Compartir pantalla. ¿Me indica si estás viendo la pizarra? sí, ahora ya se ve. Ya. Vamos a usar el enunciado. Calcular. Para escribir de forma manual. Bueno, escribamos de forma manual, no me permite. Ya. Calcular la radiación extraterrestre, ya directamente voy con los símbolos, para el 3 de septiembre A 20 grados sur. a 20 grados de latitud sur. Eso es lo que nos dan como enunciado, el cual lo vamos a resolver. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con los datos. Vamos a sacar datos. Saben ustedes que todo ejercicio se parte con los datos. Ya, la variable desconocida, radiación extraterrestre. Entonces, la variable desconocida, radiación extraterrestre. ¿En qué unidades me va a dar? Megajoules, metro cuadrado por día. Me dice para el 3 de septiembre. Entonces, aquí le anoto el día o la fecha, 3 de septiembre. 3 de septiembre. Que esto a la final, ¿qué obtenía con el 3 de septiembre? El J. 240. J. J y J ya la identificamos, que es 246. 46. Listo. Luego me dice a 20 grados sur. Eso se denomina latitud. Latitud. Entonces la latitud es 20 grados sur. Y esa latitud, en este caso, yo la voy a determinar con phi. Eso tiene que ser phi. ¿Cómo calculábamos phi? Es igual a ¿cuánto era igual? Y esto teníamos que trabajarlo en radianes. ¿A cuánto era igual phi? A pi sobre 180 grados. Para poderlo convertir, nosotros tenemos que anotar pi 180 y multiplicábamos por el número de grados. E identificamos el signo si es positivo, significa que es de latitud norte, y si es negativo, de latitud sur. En este caso, los grados, bueno, esa nos decía la fórmula, grados. Entonces, ¿esto es igual a qué? Pi sobre 180, que multiplica por, ¿cuántos grados de latitud? 20 grados. 20 grados. Grados. Pero es sur. ¿Qué tengo que hacer? Menos. Menos 20. Menos 20, ¿ya? Entonces, menos 20. Y tenemos ya nuestra respuesta. ¿Cuánto es?
que les había dicho que todos los cálculos para la radiación extraterrestre tienen que estar en radianes. Entonces programamos nuestra ¿Cómo calculadora en de radianes? radianes. Radianes. ¿Y cuánto nos da? Entonces anotamos directamente. Pi, la calculadora nos da todo el valor, por menos 20 y dividido para 180. ¿Cuál es el valor? ¿Qué? ¿Si lo están trabajando o no lo están trabajando? Menos 0.34. Menos 0.34. Correcto. Aquí siempre trabajamos con todos los decimales. El último que lo vamos a redondear y es cuando tengamos la radiación extraterrestre. Entonces, menos 0, Poner radianes, bla, bla. 34, 90, Yo siempre he trabajado ahí así nomás y me da respuestas. 65, 85. Eso es lo que nos indica, en este caso, el cálculo, y esos son radianes. Esos son radianes, rads. O está en radianes. 0.34, 90, 65, 85 radianes. Estamos en los datos, ojo. Entonces, hasta ahí la latitud que nos permitió calcular phi, tenemos J y tenemos la variable desconocida que es la radiación extraterrestre. Vamos a continuar. Vamos ahora sí ya con el desarrollo propiamente dicho. Voy a agregar una página. Y anoto desarrollo. Desarrollo. En el desarrollo, nosotros recordamos la ecuación principal. ¿Sí la pueden visualizar la ecuación principal? Sí. Sí. Que la radiación, voy a copiarla aquí. Entonces veo que la radiación para el desarrollo es igual a 24 por 60 sobre pi, por la constante, que no tengo nada que hacer para calcular la constante, y por la distancia inversa, relativa inversa. Entonces, lo primero que voy a hacer en el desarrollo, yo siempre digo, vayan viendo en orden qué es lo que les falta calcular para poder calcular finalmente la variable desconocida. Y aquí estamos observando que lo primero que me hace falta calcular es la distancia relativa inversa. Entonces vamos a agregar otra página. Entonces primero, cálculo de dr. ¿Y a qué es igual dr? Pues vamos viendo a qué es igual dr. Tenemos que es 1 más 0,033. Si ustedes lograron copiar la fórmula, si la copiaron a la fórmula. Aquí está dr. Entonces dr nos dice que es igual a 1 más 0,033 por coseno de 2pi sobre 365 sobre, perdón, por j. Calculemos. Pongamos nuevamente y aquí aplicamos. Entonces dr es igual. Vamos a anotar la ecuación. Entonces la ecuación que nos dice 1 más 0,033 por el coseno de, abro paréntesis, 2pi
sobre 365 que multiplica a J. Pues aquí lo único que nos hace falta reemplazar es J. J. Continuamos. 1 más 0,033 por coseno de 2pi sobre 365 por, ¿cuánto era J? 246. 246. Por 243. 246, perdón. Y esto es igual a 1,032. 1,032. ¿Alguna falla hay? Revísele bien. 0.98. 0,98 sí. Recuerden que está también en radianes. Es 0,98. ¿Qué otros decimales? A ver. 28. 28. ¿Qué otros decimales? Hay más decimales. 81, 96. 81. 96. 96. Listo. ¿En qué unidades estaba la distancia relativa? Se mezclan ¿En qué unidades estaba? En este caso, puede ser igual en radianes. Vamos a dejar sin unidades. Nos quedamos hasta aquí. ¿Lo puedes Luego, utilizar? podemos calcular el ángulo de radiación, este es en radianes, perdón. El ángulo de radiación a la puesta del sol, omega sub S. Pero para calcular omega sub S necesitamos phi y necesitamos delta. Hasta ahora tenemos phi. ¿Qué nos falta? Delta. ¿Y qué era delta? La declinación solar en radianes. Siempre que hablemos de ángulos va a ser en radianes. Entonces la declinación solar es en radianes y es igual a 0,409 por seno de 2pi sobre 365 por j menos 1,39. Esto sí lo tenemos. Tenemos todo esto. Lo único que vamos a reemplazar en delta y calculamos. Vamos acá. Listo. Entonces vamos con delta. Vamos a otro cálculo de la declinación solar o cálculo de delta. Sí, delta. Pues calculamos delta. Esto es igual. Para calcular delta hemos dicho que tenemos todo. 0,409 por el seno de 2pi sobre 365 j o por j menos 1,39. Reemplazamos 0,409 por el seno de 2pi sobre 365 por 246, que equivale a j, menos 1,39. Listo. Ojo que esto es 0, por ese 6. Ya. ¿Cuánto es delta? Igual en radianes. Seguimos trabajando en radianes. No entra bien. Radianes. No puedo, no. Ingeniero, el 2pi es dividido por los 365. Sí, multiplicado por el 246. A mí me salió menos 0,1196.
¿Por qué negativo? 0,14. 0,14 no. Es positivo. A ver, ¿qué Así más es, ya ingeniera. Sale 0,1196. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, correcto. Ahí sí estamos de acuerdo. Ok. Páginas anterior. Uy, nos borró, creo. Por recuperar. No podemos tocar repetir. Bueno, no hay ningún problema. Sí o no. De delta, diciendo que es igual a 0,409 por seno de 2pi sobre 365 multiplica j, y todo eso resta a 1,39. Y ya me dieron el valor 1196. Los demás decimales también. todos los decimales estamos trabajando. 550927. 0,927. ¿Ya? Esto estamos hablando que son radianes. Listo. Tenemos delta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? No. Vamos con la siguiente. ¿Qué nos corresponde ahora calcular? Ahora sí ya el ángulo de radiación. El ángulo de radiación omega es igual al arco coseno, es lo mismo inverso coseno, por menos la tangente de phi Sí. y por la tangente de delta. Esa no es. Esa Vamos es. a calcular el arco coseno. Es cálculo del arco. Cálculo de omega sub s. ¿Ya? Porque ya tenemos phi y tenemos delta. Los omega sub s es igual al arco coseno. Arco coseno de menos la tangente de phi que multiplica a la tangente de delta. ¿Ya? Entonces esto es igual al arco coseno de menos la tangente de. ¿Cuánto era phi? Menos 0. No, menos 0,3490. 6585. Menos 0,3490. 6585. ¿Ya? Que multiplica a la tangente de 0, que es delta, 0,11, 96, 55, 0, 92, 7. Listo. Y tenemos
un omega sub S de ¿cuánto? 1,52. 1,52 70. 22. 41,5. Listo, estos son radianes. Estamos hablando de declinación. 1,52, 70, 22, 41, 5 radianes. Ahora ya con ello tenemos todos los elementos para calcular la radiación que vamos a reemplazar. Entonces, radiación extraterrestre es igual a 24 por 60 sobre pi por la constante 0,082 megajoules metros al... Bueno, las unidades las voy a ir obviando porque no me va a dar el espacio para anotar todo lo que tenemos. Pero bueno, ustedes saben cuáles son las unidades. Línea. ¿Ya? Por dr, ¿cuánto tenemos de dr? Por la distancia relativa. Ya la habíamos sacado. ¿Cuánto es? 98, 0,98, 48, 28, 81, 96. Muy bien. Todo esto que multiplica a el ángulo de radiación. Ya lo calculamos. El ángulo de radiación 1,52, 70, 22. 1,52, 70, 22, ¡Bravo! 22, 41, 5. Por el seno de phi. ¿Cuánto era phi? Si ya lo teníamos. Lo primero que calculamos con la latitud. Menos 0. Menos 0.34, 90, 65, 85. Ya. Por, voy a seguirlo anotando acá. Seno. A ver si la disposición de estos horizontes la vemos. Ya. Ya. Por el seno. El seno de delta. ¿Cuánto era delta? Cero. 0,11. 550927. 0,9, 27. 27, ¿ya? Casi no se puede visualizar aquí. Listo. Estoy hasta aquí. Más, voy a continuar acá. Más coseno de phi, es decir, coseno de menos 34, 90, 0,34. 90, 65, 85,
por el coseno de delta cero 119 65 50 927 es el coseno de delta por el seno de omega sub s, que omega sub s 1.52 70 22 41 5 listo, cierro paréntesis, cierro corchetes. Ahora sí, resuelvan esa operación y cuál es el valor que tiene como resultado. Finalmente, EREA que es igual. Va a estar en megajoules, metro a la menos 2 por día a la menos 1. Organiza, ingeniero. Ya, le doy. Van obteniendo respuestas, me van indicando. Me salió ingeniera 32,20. 32, todos los decimales, por favor. 20, 89, 20. 89. Los decimales están mal. Primer grupo. Alexandra Como aquí es 19. Déjeme anotar aquí. 32 sí es, pero los decimales están fallando un poquito. ¿Qué es clasificación de suelos? Para que comparen. 32, 193, Alexandra, 99, 500, Carlos, 99, 588. Aproximadamente. Megajoules, 2. metros al cuadrado Tenemos Ricardo, día. Vicente, Víctor. Número 3. Francisco. Francisco Zacapi está ahí. Ingeniera sale con otros decimales. Y yo. Tal vez sea por estos decimales que estamos trabajando. A ver, ¿con cuáles decimales le sale? Compuesto por Brian. No va a fallar mucho, porque si aquí redondeo 32,2. Y Lisbeth. Regálenme un minuto. Revisen todos los decimales. ¿En qué consiste la tarea? Entonces ustedes van a tener las clasificaciones. A ver, yo les voy a enviar en un drive las clasificaciones para un grupo, para el segundo grupo, para el tercer y para el cuarto grupo. O les voy a mandar a Francisco para que les comparta. Ya. Y para cada uno de los grupos, para diferentes. A ver, ¿revisaron ya los decimales? Sí, ingeniera, solo falla un poquito en los últimos. A ver, ¿cuánto les sale a ustedes? 32, 19. 32, 19, 39, 98, 51. 32, 19, Esa va a ser 98, 19, 39, 98.
19, 39, 92. No, no. Es 32, 19, 39. Aquí después de la coma. A ver, 32,19. 19, 39, 98, 51. A ver, ahora sí, vuelvo a dictar nuevamente. 19, 19. 39, 98, 51. Ingeniera, disculpe, pero falta la Andrea. No tiene grupo. Sí, no va a variar igual mucho para la respuesta de evaporación equivalente. Por favor, Megajoules, metros cuadrados a día menos 1. Si redondeamos ya finalmente la respuesta, nos sale, si dejamos con 2 decimales, a cualquiera de las dos, 32,19 megajoules, metros a la menos 2, día a la menos 1, 32,19 megajoules, metros a la menos 2, día a la menos 1. Esa sería la respuesta del cálculo de la radiación extraterrestre. Pero habíamos indicado que también nosotros la podemos, es conveniente que nosotros también la podamos expresar en unidades, en unidades de evaporación equivalente, porque hay procesos para cálculo que nosotros necesitamos la evaporación equivalente y para ello pues tenemos que convertirla. Y si ustedes hicieron una captura a la tabla que estábamos analizando, en la captura nosotros multiplicábamos por un valor y obteníamos la evaporación equivalente, que es la misma radiación extraterrestre, pero en otras unidades. Si esa evaporación va a ser en milímetros. Aquí está. Nosotros obtuvimos la respuesta de la radiación extraterrestre en megajoules metros cuadrados por día. Pero es frecuente trabajar con evaporación equivalente en milímetros por día. Por lo tanto, para transformar ese valor necesitamos la constante de 0, o el factor de conversión de 0,408. Vamos a, en este caso, este valor de 32,19, vamos a agregar una página, convertir, no recuerdo qué número nos corresponde, convertir a evaporación equivalente. Equivalente. Eso significa que vamos a convertirlo en milímetros por día. Entonces, ¿cuándo necesitamos multiplicar por el factor de 0,408? Tenemos que 32,19 megajoules metros cuadrados día, y que un megajoule Esta mañana, ingeniero. Esta mañana. Día a la menos 1 es igual a 0,408 milímetros. Marica. ¿Cuáles son tus compañeros? Oye, día care a la verga. menos 1, X. ¿Me ayudas a hacer una Hacemos regla clasificación? de ¿Sí o 3, 32,19 por 0,408 dividido para 1. no? Habla. Entonces, esa misma radiación expresada en milímetros por día, ¿cuánto es igual? 13.13. 13,133,52. 13, 13
13, coma, otra vez 13. 35,2. Bueno, dejémosle con 2 decimales. Milímetros por día a la -1. Entonces sería la misma radiación extraterrestre, pero en términos de evaporación equivalente. Y hasta ahí llegaría el ejercicio, porque eso es lo que nos han pedido, calcular radiación, solo que la presentamos en términos de megajoules metro cuadrado por día y en términos de milímetros por día o en radiación equivalente, que es el mismo valor. Lo único que difiere es en el momento que utilizamos los factores de conversión. Preguntas en el desarrollo de este ejercicio. No, pues ingeniero. Ingeniera, ¿me puede volver a explicar, por favor? ¿Qué parte se quedó? En lo que les Qué simplifica bonito la tener una pelada. del 0,48. ¿Marianina? 48. Informe. ¿Qué dice? ¿Ah? Lo que le simplifico. Aquí. Sí, ingeniera. ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me toca hacer? Que ella me explica de noche. Regla de 3. De ¿Marianina? acuerdo a la tabla que tenemos Ponte aquí, pilas. Se van a hacer a nos manejar dice esa que un cuatro. megajoules No. metro cuadrado por día, ¿a qué es igual? A 0,408 milímetros por día. ¿Cuántos megajoules obtuvimos en la respuesta? 32,19 megajoules metros cuadrados por día. Si un megajoule equivale a 408, milímetros por día, 32,19 megajoules metros cuadrados por día, ¿a cuánto equivale? Regla de 3. 32,19 por 0,408 y dividido para 1. Ya, ingeniera, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Si no hay más inquietudes, vamos a quedar hasta aquí. Bien. Ahora tienen un deber Besa, que ¿no? me van a presentar. El deber es el siguiente. De acuerdo al orden de lista, el orden de lista va a corresponder la fecha de cálculo de la radiación, que va a ser para el mes de mayo. El que tiene el número 1 en la lista, 1 de mayo, lo va a calcular para 3 grados de latitud sur y lo va a calcular para 5 grados de latitud norte. Entonces todos lo van a calcular para esos valores. 3 grados de latitud sur y 5 grados de latitud norte. Entonces el que le corresponde, a ver, vamos a verla. Déjenme revisarle si tengo la lista aquí para poderles indicar. Feísimo ser estudiante, no hay. A ver, Edison Abarca va a calcular la radiación extraterrestre para el 1 de mayo para una latitud de 3 grados sur y luego la misma radiación al 1 de mayo, pero para una latitud de 5 grados norte. Es decir, son 2 ejercicios. José Aguinzaca para el 2 de mayo. Carolai para el 3 de mayo.
María Betancourt para el 4 de mayo, Gisela para el 5 de mayo, Justin para el 6 de mayo, Irma para el 7 de mayo, Inés para el 8 de mayo, Miguel Herrera para el 9 de mayo, Jennifer Japón para el 10 de mayo, María Masache para el 11 de mayo, Elvis Narváez para el 12 de mayo, Arelis Nivicela para el 13 de mayo, Claudia Núñez para el 14 de mayo, Yadira Pacha para el 15 de mayo, Ricardo Pazmiño para el 16 de mayo, Luis Quichimbo para el 17 de mayo, Karen Quiñones para el 18 de mayo, Caterín Torres para el 19 de mayo, Jacqueline Torres para el 20 de mayo, Carolina Vázquez para el 21 de mayo, Ángel Villamagua para el 22 de mayo, Karen Vivar para el 23 de mayo y Ricardo Rodríguez para el 24 de mayo. Para la latitud de 3 grados sur y para la latitud de 5 grados norte. ¿Para cuándo el deber? El deber para el día viernes. Me lo suben en PDF. Viernes estamos. Que se vayan a feriado. 20. Para el 20. 18 horas PDF. 18. Licenciado, ¿puede mostrar la tabla en el valor de J? Claro. Tómale foto. Ya. El grabante. ¿Qué tengo aquí? No aguanta mamadera. Deja golpear tu comida. Voy a hacer una medio cesta de versión, no. Tengo que hacer una clasificación, loco. No, pero es primera en clase que recibo, por eso. Pero es en grupo. Pero es que son a cada uno, van a ser dividiendo. Pero tiene que mandarle el ingeniero. Por eso ya me manda y me ayuda. ¿Pero es grupo 2 y grupo 3? Son tres que va a dar 3 clasificaciones. Ah, ya. ¿Sí puede ser? Cuando sacaste vos, es que es loco, trabajo tomo y... 8. Ah, saqué las clasificaciones, acaba 10. 10, y tocaba exponer también. Poner lo que pusimos, las clasificaciones. Yo tendré que exponer. ¿Ah? Exposición. ¿Sí? Nosotros no. En diapositivas. Nosotros no. Pero yo si las tengo. La clasificación de las diapositivas, las fechas. A ver, yo les voy a proyectar para que ustedes hagan la captura. Este es hasta junio. No sé si pueden capturar de primero. No se ve, ingeniera. Ingeniera no está compartiendo. Compartiendo. Vamos a compartir otra vez para volver a compartir la pantalla. ¿Ahí? Ahí sí, ya. Hagan la captura. Olvidé indicarles si es un año bisiesto, añadir 1. 1. La única diferencia por un año bisiesto. Desde el 1 al 24 de mayo. No es año bisiesto, entonces no tienen que añadir nada. ¿Ya hicieron la captura? Ya, ingeniero. Listo. ¿Alguna pregunta adicional que tengan? Ingeniero, no. De mi parte no, ingeniero. ¿Perdón? No. Ingeniera, que estudió en PDF, me dijo también. En PDF. Ya. El viernes a las 18 horas en PDF. ¿Es necesario hacerlo en Word o se lo puede hacer así también en una hoja? Que esté legible, lo pueden hacer en una hoja, o lo pueden hacer en Word, pero que esté legible, es decir, que yo pueda entender lo que han hecho, porque a veces hacen en el cuaderno, toman la foto y no se entiende nada. Pues si no entiendo nada, la nota también va a reflejar lo que no entendí. Ya, ingeniero, gracias. Bueno, a pedido de ustedes que necesitan tiempo, tienen 30 minutos. Y Gracias, así ingeniera. quedamos. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniero.
Hasta luego. Finalicé esta reunión. Gracias, ingeniera. Pero soplanox.